jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Como siempre, después les pedimos, usted luego mantenga su Biblia abierta para poder seguir la lectura. Ahí ya los hermanos están repartiendo lo que le esté faltando. Lo que me pidieron hoy es que iban a empezar a dar un bosquejo por familia. Así que si usted está ahí que le está faltando o a su familia, pida uno y los hermanos le van a dar. ¿Está bien? Ahí se están arrimando si está faltando alguno. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Leemos y luego vamos a orar. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por esta nueva reunión que nos das. Gracias por toda la bendición que nos das en cada momento. Te ruego por este tiempo de exposición bíblica que me des la capacidad de poder expresar tu palabra de una manera clara, sencilla, en el poder de tu Espíritu Santo. Te pido que me llenes de tu Espíritu para que yo pueda entonces hablar de una manera clara. Y también te pido que tu Espíritu pueda darnos entendimiento, luz a cada uno de los que estamos aquí para poder entender correctamente tu palabra y que luego nos dé fe para que podamos creer y entonces obedecerla, aplicarla a nuestra vida de la manera que vos te agrada. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón se llama Si estás confiando en una religión, estás en peligro. Así es el título. Si estás confiando en una religión, estás en peligro. Un filósofo muy conocido, que en mi opinión considero que su ideología ha afectado muy negativamente a todo el mundo, escribió una frase que muchos han repetido, incluso hasta este tiempo. Esa frase es: la religión es el opio de los pueblos. Con esto, este hombre quiso remarcar el hecho de la necesidad que la gente tiene de algo que lo beneficie espiritualmente en su interior, pero a la vez apuntaba a que esto no lo iba a encontrar en la religión, ya que según él, la religión solo actúa como un estimulante que le brinda ilusiones ficticias que son temporales. Obvio que este filósofo quería buscar ese bienestar en otras cosas, en cosas que él proponía. Pero sabemos que las cosas que él proponía tampoco iban a satisfacer el alma de las personas, como claramente la Biblia enseña y como el tiempo también lo demostró, que estaba totalmente equivocado y errado. Ahora, así todo, quizás este hombre, sin darse cuenta, estaba dejando un concepto que tal vez puede pensarse o considerarse. ¿Cuál? Que así como nada de lo que su ideología humanista, e incluso diría hasta diabólica, puede brindar, es capaz de solucionar el gran problema del ser humano, que es su pecado y el hecho de que le espera un juicio delante de Dios Santo que no va a poder evitar, la religión tampoco puede salvar a la humanidad de esta situación del problema del pecado. En ese sentido es claro. Ahora, hablando respecto a religión, se puede justamente mencionar que en la época del apóstol, el primer siglo después de Cristo, en Palestina y los alrededores, el judaísmo, ¿no? La religión, concentraba una gran cantidad de adeptos y de fieles, no solo de entre los nacidos como israelitas, sino también entre los gentiles, entre los no israelitas, los cuales, los gentiles que abrazaban el judaísmo, estaban agrupados en dos grandes clases. ¿Cuáles eran? Los prosélitos por un lado y por otro lado los piadosos. Para que ustedes den una idea, ¿no? de dónde los mencionan, por ejemplo en Mateo 23:15 se habla de los prosélitos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Ahí se menciona, el prosélito era aquel que era gentil, pero que habiendo abrazado el judaísmo definía seguir todos los ritos, o sea, incluso la circuncisión. Esos eran los prosélitos. Como dice ahora Hechos 17, ahí menciona el otro grupo. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los piadosos. Estos piadosos eran aquellos que también habían abrazado el judaísmo, que seguían los aspectos morales de la religión, el adorar a Dios, pero que no seguían parte de las costumbres más apegadas al judaísmo, como era la circuncisión. Ellos no se circuncidaban, pero abrazaban el judaísmo. A estas personas, hombres o mujeres, se les llamaban piadosos.
Incluso también, hablando de la región, entre las naciones de la región se encontraban muchos judíos dispersos, judíos, a los cuales se les llamaban la diáspora o también la dispersión. De esto se habla, lo van a mencionar por ejemplo en Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice ahí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí la palabra es diáspora, la diáspora. A ellos los saluda. Estaban entre medio de todas las naciones. Algunos historiadores comentan incluso que había más judíos dispersos en el mundo que en la propia Judea, como para que te des una idea de la cantidad que había en toda la región y un poco más lejos que de Palestina. Esta gente, también estos judíos dispersos, también se dividían en dos grupos grandes. ¿Cuáles eran? Los hebreos, o también algunos los llamaban hebreos de hebreos, y los helenistas. Eran dos grupos también muy importantes. En Hechos capítulo 6, versículo 1, tenemos una pequeña referencia a estos dos grandes grupos de personas que pertenecían al grupo de los hebreos y de los helenistas, que ahora ya eran ya parte de la iglesia, pero se menciona como para tener una idea de ellos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Estos que están diciendo acá eran todos judíos, pero simplemente que unos eran del grupo de los hebreos, de los dispersos que habían venido a Jerusalén por Pentecostés y que luego quedaron como parte de la iglesia. Parte eran entonces hebreos y los otros eran helenistas. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente los hebreos tenían mucho más apego a la religión judía, en cambio los helenistas estaban mucho más influenciados por las filosofías griegas, por todo lo que había a su alrededor. Justamente Pablo, el apóstol Pablo, era una persona que había pertenecido a uno de estos dos grupos. Fíjate cuando dice Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y él dice hebreo de hebreos. No está diciendo él que era muy, muy judío, sino que está diciendo de que él pertenecía al grupo de los hebreos, dentro de los que estaban dispersos. ¿Está bien? Cuando dice hebreo de hebreos, porque él se identificaba como uno de estos grupos. Ahora, esto para poner un contexto en cuanto a la religión, en cuanto al tema de la situación espiritual de aquellos que abrazaban el judaísmo. En ese entonces se puede saber que a partir de la enseñanza que daban los líderes religiosos, rabinos, intérpretes de la ley principalmente, había una gran cantidad de judíos que tristemente estaban confiados de que su salvación estaba asegurada por medio de su religión y no por creer de verdad en Dios. No absolutamente todos, había un pequeño grupo que sí eran fieles a Dios de verdad, pero había muchos que estaban confiados de que eran salvos, de que conocían a Dios, de que estaba todo bien con Dios por medio de su religión. Pero en aquel tiempo, allí por el comienzo del siglo, apareció en la región un hombre llamado Juan el Bautista, que los empezó a llamar a la nación al arrepentimiento, a que dejaran de confiar en su religión fría y también a anunciar que tras él vendría alguien que iba a bautizar con el Espíritu Santo a todos los que creyeran en él, que era justamente ese Mesías que durante tanto tiempo el pueblo de Israel esperó, como se nos cuenta, por ejemplo, en Lucas capítulo 3. Dice, hablando de Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y el versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Luego más adelante también Juan sigue hablando, respondió Juan diciendo a todos, le preguntaron si él era el Cristo, el Mesías, y él le dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese que él mencionaba que iba a venir tras él, era justamente Jesús, el Hijo de Dios. Es el mismo Bautista que lo declara delante de todos en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Este era el Mesías que iba a venir, que iba a obrar, a cambiar la historia. Este Jesús trajo un mensaje que también, así como Juan el Bautista, confrontaba las tradiciones tan arraigadas de aquellas épocas, pero no predicando algo extraño o novedoso, sino básicamente enseñando las Escrituras de una manera correcta y dándole la preponderancia, como evidentemente correspondía, a la Escritura y a la Biblia y a la palabra de Dios por sobre las opiniones personales de los líderes judíos que no tenían sustento bíblico. Él ponía en el lugar correcto la Escritura, la enseñaba con claridad, la predicaba justamente con claridad y con autoridad, y por eso la gente lo escuchaba, porque enseñaba con claridad la Escritura y porque la ponía en relevancia y ponía abajo las tradiciones que había en aquella época impuestas por los judíos y que no era palabra de Dios, sino que era opiniones personales. Como el erudito Craig Blomberg explicó, los distintivos inviolables que distinguían a un judío, si quería seguir siendo un miembro de la comunidad en buena posición, eran las leyes dietéticas, o sea, la comida que se llamaba kosher, observar el sábado y la circuncisión. De manera reveladora, Jesús desafió a los dos primeros de estos, a las leyes dietéticas y a observar el sábado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, en Marcos capítulo 2, siendo luego Pablo el que consideró la circuncisión como innecesaria, como menciona Gálatas capítulo 5, versículo 6. Entonces dice un erudito en cuanto a esto. Y hablando de Jesús, aunque de manera temporal mucha gente recibió con alegría el ministerio y su enseñanza, al final toda la nación lo terminó despreciado y junto con los líderes judíos y con el apoyo del gobierno romano lo crucificaron a Jesús. Pero la Biblia también nos cuenta que al tercer día este Jesús se levantó de los muertos con poder y estuvo por 40 días con sus discípulos para dejar pruebas indubitables de su resurrección corporal, de que Él realmente resucitó como había dicho que iba a pasar. Luego de eso ascendió a los cielos delante de un gran número de testigos. Lucas nos habla de esto en comienzo del capítulo 1 de Hechos. Dice, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero antes de hacerlo, de ir al cielo, de ascender, mandó a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo, ya que por medio de eso ellos les serían testigos hasta el fin del mundo, llevando este evangelio de la gracia que el Señor les había dado. Fue ese mensaje, el evangelio, lo que revolucionó el mundo de aquel entonces, incluso para salvar hasta un hombre como el apóstol Pablo, que era total enemigo del evangelio, acérrimo enemigo de la iglesia. Pero también, como para que la iglesia, o sea, el grupo formado por miles de judíos y gentiles salvados por Cristo por medio de la fe, fuera también perseguida y atacada constantemente por muchos enemigos, obviamente incluidos los grupos religiosos judíos que no aceptaron el mensaje de la gracia. Es en este contexto histórico entonces que Pablo escribe esta carta que estamos viendo. Hermanos, el mundo civilizado ya veía que el cristianismo se extendía y que no se trataba de una secta que había salido del judaísmo. No eran como, un grupo parecido al judaísmo. No era eso. Sino que era un movimiento espiritual que presentaban un mensaje que era capaz de cambiar las vidas de las personas de diferentes naciones y culturas. Incluso con tanto poder como para que esas personas definan dejar todas sus tradiciones religiosas, ya sea dentro del judaísmo o el paganismo, dejar toda esa antigua vida y ahora vivir de una manera como el mensaje del evangelio expresaba, que era totalmente diferente. Es también que en esta situación se daba la controversia que ya mencionamos entre judíos religiosos y los creyentes genuinos de origen judío y gentil. ¿Cuál era la controversia? La discusión de si era cierto o no de que Dios salvara a las personas de forma completa, no por méritos personales o por aferrarse al judaísmo, sino solamente por gracia. Esta era la duda, ¿será que Dios puede salvar a alguien simplemente por gracia, sin tener que
aferrarse a las tradiciones judías? Ahora, en cuanto a este asunto, la sección aquí en particular que estamos viendo, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3, contesta las siguientes preguntas que puse aquí. Mirá, las siguientes preguntas, ¿cuáles son? ¿Tiene la religión poder para salvar? ¿Tiene la religión poder para salvar? ¿Es la religión el medio que Dios estableció para que los pecadores reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna? Estas son las preguntas que esta sección va a responder. Creo que es muy importante que prestes atención al pasaje de hoy porque va a ser de mucha edificación para tu vida espiritual, como también una advertencia en cuanto a dónde pones tu confianza en cuanto a la salvación. Como un hermano escribió esta semana en uno de los grupos de WhatsApp de la iglesia, puso algo así, mirá, ¿hay algo peor que un no cristiano? Sí, alguien que piensa hacerlo y no lo es. Así que un poquito de esto vamos a hablar en el día de hoy. El tema del sermón entonces es el siguiente. La persona que está confiada de que es un creyente por medio de la religión está en un problema muy grave delante de Dios. La persona que confía de que es salva, de que es un creyente genuino por medio de seguir una religión, está en un problema muy grave, muy serio delante de Dios. ¿Por qué está en un problema muy grave? Bueno, el pasaje nos presenta 3 motivos que van a mostrarnos la gravedad de su situación. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Estamos bien? ¿No se me están durmiendo? Si se duermen, despiertan, pero si no voy a empezar a aplaudir fuerte y así se me despiertan. ¿Está bien? No se me duerman. Si ve que ese al lado se duerme, denle un codito, está permitido. No, mentira. Pero estén atentos porque creo que es muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. La primera de las razones las tenemos en el primer versículo, el versículo 1. La persona está en un problema entonces muy grave porque aunque piensa de que es un creyente genuino, en realidad no lo es. Por eso está en un problema muy grave. Porque aunque piensa de que es salva, de que es un creyente genuino, en realidad no lo es. El pasaje comienza con una confesión del apóstol a los creyentes en Roma. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es interesante que esta sección arranca con cierta semejanza con el capítulo anterior, o sea, con el 9. Fíjate que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ve que hay ciertas similitudes, no en las sensaciones que Pablo aquí confiesa, es un poquito diferente, pero sí en comentar acerca de qué es lo que le pasa por dentro respecto a Israel. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cuenta esto? ¿Por qué nos cuenta esto íntimo de él? Bueno, para dejar en claro a los hermanos de que él no es apático ante lo que está pasando con la nación de Israel en cuanto a lo espiritual. Que no es que no le importa lo que le pase a sus hermanos judíos que todavía no habían recibido la salvación, sino todo lo contrario a eso. Aquí nos está remarcando, antes había remarcado en el capítulo 9, como leímos recién, versículo 2, que él sentía una profunda aflicción por ellos. Ahora, aquí nuestro texto, versículo 1, avanza hacia otro punto. Él dice, mi anhelo, la idea de anhelo es un buen deseo, un deseo genuino y positivo. ¿Qué lo llevaba a hacer? A orar por Israel. Dice, mi anhelo y mi oración es por Israel. Ahora, antes de mencionar cuál era el tema de oración, dice que no oraba por Israel, y antes de ver por qué oraba por Israel, cuál era el motivo, creo que es bueno recordar la actitud de Pablo hacia los judíos que todavía estaban cegados. Siempre hubo en él una preocupación sincera y honesta hacia ellos. Tal es así que en muchas ocasiones Lucas, en el libro de los Hechos, nos relata que el apóstol llegaron a ciudad para predicar el evangelio. Lo primero que hacía es que, ¿cómo actuaba el primero? El primero, por más que muchos lo llamaban apóstol los gentiles, primeramente él iba a las sinagogas donde estaban los judíos. Primeramente arrancaba ahí y después cuando no le hacían caso se iba a los gentiles, pero siempre arrancaba de ahí. O muchas ocasiones. Eso, por ejemplo, lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 5. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. En Hechos capítulo 14, versículo 1, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Ven? Siempre empezaba por ahí. Ahora, habiendo dejado claro de que él realmente le importaba
los israelitas y aquellos que todavía no conocían a Dios, a partir de eso se puede mencionar cuál era el propósito de su oración. ¿Cuál era? ¿Qué dice nuestro texto? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Oraba por su salvación. ¿Por qué oraba por esto? Bueno, es claro por todo lo que hasta acá estamos viendo en la carta, que la mayor necesidad de los judíos que todavía no habían creído en el Evangelio y que rechazaban este mensaje era justamente recibir la obra de redención de Dios. Cada judío que había escuchado el mensaje del Evangelio y lo estaba rechazando, lo que necesitaban era que Dios los salve. O sea, la realidad es que todas estas personas que rechazaban el Evangelio, el mensaje del Evangelio, profesaban y que profesaban la religión judía de una forma, de otra, o algunos un poco más y otros un poco menos, no eran salvos. Sean helenistas, o sean hebreos de hebreos, sean prosélitos, sean piadosos, sean hebreos que viven en Judea, todo aquel que estaba rechazando el Evangelio de Cristo y la palabra de Cristo y el Evangelio de la gracia, eran personas no salvas, más o menos fieles a la religión, la situación era la misma, no conocían a Dios. No habían recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna y por lo tanto todavía estaban bajo la ira de Dios. Por eso clama por ellos, por salvación, por toda la nación de Israel que rechazaba el Evangelio. Esta es la realidad que el apóstol ha venido explicando en toda su enseñanza. Solamente se es salvo por la obra de Dios y esa obra es por gracia, es un regalo de Dios, no es por méritos personales. Él lo dijo, por ejemplo, en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. O sea, a los que Dios salva son los que entonces pueden conocer a Dios, pueden estar en buena relación con Él. Y también explicó que el medio por el cual se aplica esta obra es por medio de la fe en Jesús. Solamente por gracia y solamente por fe. Fíjate, ¿por qué solamente por fe? Bueno, como dice en Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Hay una clara conexión entre que sea por fe a que sea entonces por la gracia de Dios. Nada más y nada menos. Tan simple como eso es lo que le explicaba. No hay otra verdad en cuanto a esto. Solo aquel que ha recibido el nuevo nacimiento y el perdón de sus pecados debido a estar unido a Cristo puede entonces ser guiado por el Espíritu para vivir una vida nueva que agrada a Dios. Solamente así se puede agradar a Dios. Solamente si ha nacido de nuevo, si no es imposible agradar a Dios, porque si no ha nacido de nuevo, entonces no podés agradarle porque sos su enemigo, porque la ira de Dios está sobre el pecador. Como dice el mismo Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sin esta obra de Dios, entonces es imposible seguir a Dios, ser un hijo de Dios y que el día que parta de este mundo vayas al cielo. Es imposible. Pero el asunto que afligía a Pablo y que lo llevaba a orar por Israel era porque tristemente los judíos no aceptaban esta realidad. Ellos estaban confiados de que estaban bien con Dios cuando en verdad no lo estaban. No aceptaban la realidad que no estaban las cosas bien con Dios. Esto es lo que también el mismo Cristo comenzó a confrontar por medio de sus enseñanzas mientras Él estuvo en la tierra. Lo que Pablo se daba cuenta de la realidad es lo que el Señor también sabía y por eso hablaba lo que hablaba. Es lo que muchos de los evangelistas dejaron bien en claro en cuanto hablaron de Jesús. Jesús expresaba que los judíos estaban rechazando la verdad, que no estaban haciéndose cargo de lo que era cierto y de lo que era tan claro, que sus vidas, la vida de estos religiosos, no mostraban un cambio genuino y que su condición era terrible. Ellos debían arrepentirse y confesar de que estaban perdidos. Eso es lo que Jesús les mostraba una y otra vez a través de su enseñanza. Y por sobre todas las cosas, lo que Jesús quería hacerle entender era una verdad esencial, que la única forma en la cual podrían recibir la salvación era creyendo en Él, era creyendo en el Hijo de Dios. Solamente así.
Era confiar en Él y no en la religión que estaban practicando, que no podían poner su confianza en el judaísmo o en cualquier religión, sino en Jesús. Que en realidad, debido a sus pecados, todos los que no se volvieran a Cristo iban a morir, sin importar si se trataban de líderes religiosos, gente judía del pueblo o gente pagana, no importaba en definitiva eso. No importaba el lugar que ocupaban dentro de la nación, no importaba el rol que ocuparan, o no importaba siquiera la nacionalidad. Si no creían en Cristo, estaban perdidos igual que el resto. Cuando los discípulos vienen y le cuentan acerca de unas situaciones tremendas que estaban pasando en la nación, a veces era muy común pensar de que si a alguien le pasaba algo muy grave, entonces esa persona era re pecadora y por eso el juicio había venido sobre él. Y entonces al Señor Jesús le preguntan acerca de esto, y entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Ellos decían, bueno, si le pasó esto, ¿no? Se le vino abajo un piano, es porque seguro que esta gente era re malvada y por eso Dios los castigó. ¿Sabe lo que le dice el Señor? ¿Piensan ustedes que esas personas eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo os digo, dice el Señor, no eran más pecadores, no eran más culpables. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa que nos parezca que tal es más malvado. Todos, si no creemos en Cristo Jesús, somos igual de malvados y estamos en la misma situación. Gran parte de sus enseñanzas apuntaban a esta exhortación, a advertir a Israel que abriera los ojos a esta verdad, para que dejaran sus malos caminos y se volvieran a Dios por medio de Él. Porque como Él mismo declaró en los Evangelios, muy claramente en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es por medio de la religión, no es por medio de ser más o menos obediente al judaísmo que van a llegar al Padre. Solamente es por medio de mí que pueden llegar al Padre. Ahora, en la situación que se presenta acá, en este primer versículo, se puede dilucidar la primera razón que demuestra por qué es tan grave que una persona confíe en que es creyente por medio de la religión. ¿Por qué es tan grave? Porque piensa esa persona que ha sido salvada por Dios cuando en verdad eso no pasó. Por eso es tan grave. Ahora, vale hacer una aclaración. No estoy diciendo con esto que todo lo religioso sea malo. Hacer las cosas buenas que tengan que ver con una religión genuina, no tiene nada de malo. Y de hecho la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos anima a eso. Santiago lo dice, por ejemplo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El problema, hermanos, es poner la seguridad de que se es salvo por seguir ciertas prácticas religiosas cuando todavía no se ha nacido de nuevo y no se recibió el perdón de los pecados de la vida eterna. Ese es el problema. Poner la confianza en la religión, no hacer cosas que tienen que ver con una religión buena. Eso no tiene nada de malo. El problema es poner la confianza de que somos justificados, de que hemos recibido el perdón de los pecados de la vida eterna por confiar en esa religión o por confiar en esas cosas que tienen que ver con la religión. O sea que la religión verdadera, con las obras buenas que involucra, no es un medio que salve a nadie, sino un resultado evidente de la obra de salvación en la vida del pecador. Esa es la relación. Ahora, meditando, ¿no?, en todo esto, por un lado reflexiono en la realidad de la humanidad de aquel entonces y principalmente hoy en la actualidad, hermanos. Millones de personas en el mundo están engañadas. Miles de millones están engañadas. Creen que porque adoptaron una religión están seguros de que al irse de esta vida la van a pasar re bien. Incluso algunos en algunas religiones se matan, se autoinmolan creyendo de que eso le va a dar mayor entrada al cielo. Testigos de Jehová, mormones, budistas, islámicos, etcétera, etcétera, y una larga lista de religiones confían en que estas personas en que sus dioses
o sus creencias los van a llevar al cielo. Y viven una religión caminando por una senda que a ellos les parece derecho en su propia opinión, pero como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, su fin es camino de muerte. Están engañados. Y a toda esta gente de tantas religiones que están engañadas, se le suman también los que dicen, no, yo no sigo una religión específica, pero te dicen, yo creo en Dios a mi manera, te dicen, ¿no? Dice, bueno, pero vos, yo no soy ninguna religión, pero yo sí creo a Dios a mi manera. En realidad lo que hacen es creer en una visión distorsionada de Dios hecha a su propia medida. Un Dios que solamente es bueno, pero que no le va a reclamar nada. Un Dios que es como un delivery, que cuando necesitan algo le pueden pedir. Un Dios que no le reclama santidad, ni que le reclama arrepentimiento. No le reclama nada. Así también hay millones de personas engañadas. Esta situación es lamentable. Y por eso creo yo que se hace tan urgente el llamado a predicar el Evangelio a todas las personas que podamos, porque toda esta gente que está siendo engañada se va camino al infierno. Hoy el mundo en que vivimos es como un edificio en llamas con gente que está a punto de morir quemada y la iglesia es la responsable de darles el único mensaje con poder para poder rescatarlos de ese peligro en el que están. Pero en muchos casos la iglesia no lo está haciendo. Incluso a muchos cristianos que Dios les presenta oportunidad de predicar el Evangelio se callan. No lo hacen. Algunos te dicen, no me animo. Otros dicen, no sé cómo expresarlo. Bueno, mirá, esto es como, cuando alguien me dice, mirá, yo no sé cómo expresar el Evangelio, yo lo pienso como cuando, te pasa que cuando tenés un auto, no sé cuántos tienen auto acá, que por ahí, cuando empezás a tener el auto, ¿no? Ya te empezaste a acostumbrar, ¿no? Al vicio del auto, no querés caminar 2 cuadras, ¿no? Vas para todo lado con el auto. Y un día te pasa que pasó mucho tiempo, tuviste, un problema con el auto y tuviste que volver a ese vehículo grande que se llama colectivo, ¿no? Tuviste que volver ahí, ¿no? Y no sabías si es que se sube por delante, por detrás, ahora hay un montón de puertas más. Y subiste y dijiste, ibas con las monedas para comprar, para picar boleto, no existe más, ahora hay una sube, ¿viste? Y vos, tengo que subir y ya por ahí ni sabés qué decirle al chofer, si tenés que decirle un valor, ¿viste? Ni siquiera sabés los valores. Y es como que no sabés expresarte, porque ya le perdiste la práctica, no te acordás cómo era. Bueno, yo creo que a veces es así un poco esto de cuando ponemos excusa de que no podemos predicar el Evangelio. Yo no creo que es porque no seas inteligente o sabio para no poder explicarle a alguien de qué se trata el Evangelio. Yo creo que el problema es que muy probablemente que como casi nunca lo practicás, por eso te cuesta expresarte. Y eso no está bueno. No está bueno. Y mientras tanto, mientras muchas personas creyentes no predican el Evangelio, como dice ese himno viejito, ¿no? Muchos que viven a tu derredor, tristes, hambrientos están, y tú con tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Hermano, lo que quiero decirte es que no se trata nomás solo de pedirle, como dice el estribillo, ¿no? Que Dios use tu vida para su gloria. No es solamente pedirle eso, sino también que cuando se te dé la ocasión, seas obediente a la voluntad de Dios y testifiques acerca del Señor. Que no solamente cantes, usa mi vida para tu gloria, y cuando Él te pone a alguien para que pueda usarte, no lo hagas. ¿De qué sirve que le pidas que te use para su gloria si cuando tenés la oportunidad que te use no lo haces? Ahora también creo que es interesante pensar acerca de la actitud, ¿no?, que tomó Pablo en cuanto a aquellos que estaban perdidos. ¿Cuál era su actitud? Su anhelo era que se salvaran, pero también su clamor, su oración era por esta misma senda. Su deseo era que se salvaran, su oración era para que se salvaran.
Pero esta oración no era una oración cortita, una oración como cuando vamos a comer así cortita para que no se enfríe la comida. No era una oración esporádica. Era un ruego desde lo más profundo de su ser. Era clamar de forma constante, pidiendo a Dios que obre en aquellos que estaban viviendo en una religión y que estaban lejos de la verdad. Incluso sabiendo de que muchas de estas personas religiosas lo iban a despreciar y hasta en ocasiones, como vemos en el libro de los Hechos, un montón de veces que querían matarlo, pero él oraba por ellos, aunque ellos hacían planes para matarlo. Estas personas por las cuales él oraba jamás le iban a agradecer a Pablo que estuviera orando. Nunca, mientras estuvieran en su pecado, nunca va a pasar eso. Nunca iban a valorar este buen deseo de parte del apóstol y nunca iban a valorar ni agradecerle su oración constante por ello. Pero ¿sabes qué? A Pablo no le movía ni nada la aguja a esto para clamar por ellos. Igual oraba, igual clamaba. El pastor MacArthur comenta lo siguiente en cuanto a esto. La palabra deisis, oración, alude a la noción de suplicar e instar, de hacer una petición a Dios con especial persistencia. Pablo no estaba presentando un ruego descorazonado que él no esperara que Dios atendiera. Él oraba porque creía plenamente que Dios podía salvar a todo Israel, que sin importar cuán improbable pareciera, el pueblo de Israel podía salvarse si estuviera dispuesto a depositar su confianza en Jesús como Mesías y Salvador. También luego MacArthur agrega lo siguiente: cuando moría en la cruz, Jesús oró por quienes le habían clavado allí con estas palabras: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa fue una oración por la salvación de sus asesinos. Esteban siguió el ejemplo de su Señor y oró con su último aliento de vida en la tierra: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esa fue también una oración por la salvación de sus asesinos. Con la misma compasión perdonadora, Pablo no guardaba rencor alguno en contra de otros judíos que deshonraban y perseguían a su Señor o a él mismo, sino más bien oraba por su salvación. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Estás orando por las personas que te rodean y que no conocen al Señor? ¿Estás orando? Sí, yo estoy orando por mi amigo, por un conocido, por un pariente. Qué lindo. Mi pregunta es, ¿estás orando también por aquellas personas que incluso también te están maltratando? ¿Que maltratan tu fe? ¿Que te tratan mal? ¿Estás orando por ellos, por su salvación? La segunda razón la tenemos en el versículo 2. La persona está en un problema muy grave porque aunque no es un creyente genuino, muestra un aparente celo por las cosas de Dios. La persona que confía en una religión para ser salva está en un grave problema también porque aunque no es un creyente genuino, tiene o muestra un aparente celo por las cosas de Dios. El pasaje prosigue con una declaración muy interesante de parte del apóstol. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? El motivo por el cual oraba por la salvación de Israel, ¿cuál era? Que él sabía que ellos en muchos casos tenían un celo por Dios, que estos judíos buscaban obedecer la ley, que hablaban de Dios, que oraban, que asistían a las fiestas anuales en el templo y a los cultos asistían también en los días de reposo, entre muchas otras cosas que hacían. Él podía testificarle a los hermanos acerca de eso, ¿por qué? Porque él había estado en esa misma condición. Por lo que entonces, como nosotros decíamos, ¿no? Él conocía el paño de lo que estaba hablando. Él no era como un panelista de programa de televisión, ¿no? Que habla de un montón de cosas y que no sabe nada de eso, pero él habla igual. No, él hablaba de algo que sabía. Así se nos cuenta en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Luego en Hechos 26 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era muy conocido dentro del ambiente del judaísmo. O sea, por ejemplo, yo te digo a vos fútbol, ¿y vos qué me vas a responder? Maradona, Messi, ¿no? Bueno, en aquella época yo te decía fariseo y vos qué me decías, Saulo. Era muy conocido, Saulo de Tarso, sí, el fariseo, un tipo que sigue mucho a Dios. Él parece que confía mucho en Dios, vive una vida muy religiosa. Pero aunque todo esto, ¿no? Él sabía y testificaba de este celo que tenían aparentemente por las cosas de Dios, lo más importante de todo es que él también reconocía que ese celo que tenían no era el que se requería para estar en una buena relación con Dios. No era el que se requería. No era, cuando dice ahí, tienen un celo, pero no conforme a la ciencia, es no con el conocimiento necesario, no con el conocimiento que se requiere. O sea, su testimonio era este, mira, lo escribí así. Ellos muestran, los judíos muestran por lo general celo por las cosas de Dios, pero lamentablemente todavía no son salvos y por eso es que estoy orando por su vida. Aunque muestran un celo aparente, no es el que se necesita, no son salvos y por eso oro por ellos. Y es de esta explicación que se desprende la segunda razón de por qué es un problema gravísimo de que una persona confíe de que es salva por medio de una religión. ¿Por qué? Porque aunque no es salvo, no es creyente genuino, al mostrar por lo general un aparente celo por las cosas de Dios, esta persona está segura en su mente de que es salva. Aunque no es salva, se esfuerza y hace ciertas cosas de la religión y con eso se convence de que entonces sí es salvo, sí es creyente. Y esta situación es horrible. ¿Por qué digo que es horrible? Bueno, porque es claro que los judíos religiosos que no conocían a Dios, en ocasiones eran acusados por su conciencia en que hacían mal las cosas. No es que eran fríos, apáticos y que no les importaba nada, que eran unos zombies la vida. No, había momentos en los cuales sí se ponían mal por ver que no hacían las cosas bien. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículos 7 y 9, se nos pone un poco la piel de qué es lo que a veces pasaba por su cabeza, fíjate. Traen una mujer encontrada en el acto de adulterio, entonces hablan con Jesús y Jesús se para y dice, como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra Jesús. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. ¿Ven? Había momentos en el que se daban cuenta de que no estaba bien la cosa con Dios, de que había pecado en su vida. Su conciencia a veces los acusaba de esto. Pero tristemente para ellos, al aferrarse a guardar ciertos ritos religiosos o confiar en su conocimiento intelectual de la palabra, se convencían a sí mismos de que ellos estaban bien. O sea, le venía como esta contrición, no, algo no está bien. No, pero yo estoy bien porque yo conozco de la Biblia. No, pero yo estoy bien porque yo voy a la iglesia, voy a la sinagoga, porque yo me circuncidé, porque yo me he visto como un religioso. Entonces, no, conciencia tranquila, está todo bien. Incluso hasta el punto llegaron a veces en este pensamiento en su cabeza de que porque hacían ciertas cosas estaba todo bien, menospreciaban a los demás. E incluso a veces llegaban al punto de verse superiores a los demás. En Juan 7:49, fíjate lo que hablaban los líderes judíos. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Su actitud, o la actitud religiosa a veces, incluso al que más se esfuerza por mantenerse en su religión, es empezar a ver con aire de superioridad a los demás, a los que no son tan religiosos como ellos, a los que en su propia opinión no siguen todas las normas que ellos siguen. Pero en verdad están igual de perdidos que el resto de las personas. Porque aunque no aceptaran esta situación, los religiosos estaban en un peligro muy grave debido a su situación.
Jesús le respondió, ¿no? En Juan 9:41, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecados, mas ahora es porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús, ¿qué le está diciendo? Si ustedes fueran ciegos es porque estarían reconociendo de que tienen una necesidad y entonces seguramente tendrían pecado porque vendrían a mí y se arrepentirían. Pero como ustedes dicen vemos, como ustedes dicen yo no tengo ningún problema, entonces vuestro pecado permanece, entonces están en peor condición. Cuando Jesús le dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, yo he venido a buscar a pecadores, no a justos, ¿es por qué? Porque muchos religiosos se creían sanos, de que no necesitaban un médico, que estaban todo bien, pero la realidad es que todos estaban en la misma condición, simplemente que algunos no aceptaban, aunque a veces su conciencia les acusaba. Y esta realidad solamente podía ser cambiada por medio del obrar de Dios. No por la religión. La religión no puede transformar tu vida, no puede cambiar tu corazón. Porque solo el Señor puede dar luz al que está ciego. Como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, en el corazón de los cristianos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y cómo es que Dios da a luz al que está ciego? Bueno, eso solo pasa cuando ese pecador, sea religioso o no, es expuesto al mensaje del Evangelio. Solamente ahí conoce a Dios. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el contexto, evidentemente, no está hablando de cualquier tipo de predicación, sino del Evangelio. Dios determinó salvar a las personas por medio del Evangelio, por medio de la exposición de las Escrituras, por medio de escuchar el contenido del Evangelio. Por eso es que Pablo no se avergonzaba de anunciar el Evangelio, porque él sabía que es poder de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles, tanto a religiosos como no a religiosos. En Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, considera esta sección, me hace pensar, ¿no?, en tantas personas que actualmente se dicen que son cristianas, pero que en verdad no lo son. ¿Y por qué están confiadas de que lo son? ¿Dónde es que ponen su confianza? Bueno, ponen su confianza en que muestran algo de interés y obediencia por las cosas de Dios. El problema no es que hagan buenas obras, el problema es que no han nacido de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. No se trata de si te pones las pilas o si dejás de ponértela. La situación es que tenés que nacer de nuevo. Miren, hermanos, en el contexto en el que me crié, yo hace muchos años, no voy a decir cuánto, para que no sepa mucho qué tan viejo soy, pero yo me crié en un ambiente de un contexto de iglesia, desde muy chico, y en ese contexto de iglesia escuchaba a veces cosas que decían algunos por ahí, yo era medio metido, ¿no? Y a veces escuchaba cosas que se decían, y cosas como decía, mira, así por ejemplo, la hermana fulana usa la pollera tan larga, casi del mismo largo de la lengua con el que le saca el cuero a los demás. Eso era una frase que escuchaba, ¿no? El hermanito mengano es muy santito en los cultos, pero se lo ha visto echándole los ojos a varias hermanitas fuera del culto. Y a veces alguna que ni siquiera son hermanitas. ¿Cómo puede ser? Bueno, estos ejemplos y muchos más se daban en un contexto donde se da una situación similar a la que se menciona en esta sección. Porque muchas personas que viven de manera similar a los cristianos, que no lo son, pero que confían que lo son a causa de reglas que les enseñaron en la iglesia donde iban, incluso reglas que ni siquiera eran bíblicas, pero ellos lo seguían y con eso se sentían seguros de que eran creyentes cuando no lo eran. Lo triste que tengo que reconocer es que esto no es solamente parte de mi pasado donde iba a la iglesia que yo iba antes. Hoy también en contexto de sana doctrina se dan casos de personas que se denominan cristianos confiando de que lo son porque han aprendido enseñanza sana, pero que no reconocen que todavía están en condenación porque no se ve un cambio en su vida.
Algunos ahora tienen entendimiento de qué cosas son en verdad pecado y qué cosas no, pero siguen viviendo lejos de Dios. Quizás no a la vista de los demás por miedo a ser descubiertos, pero en su intimidad no hay un cambio genuino, aunque para el exterior hablan y se comportan como teólogos o defensores de la verdad y del Evangelio, todavía en su intimidad siguen muertos. Ahora, creo que es conveniente hacer otra aclaración en cuanto a todo lo que te estoy mencionando. Con todo esto que estoy hablando, no me pongo en el papel del juez final de determinar quién es salvo y quién no. No quiero que piense que yo estoy acá para decir vos sos salvo o no, vos sí o no. Conozco de pastores que sí lo hacían, que decían este salvo, este no, este salvo, este no. No es eso. Yo no tengo el poder para ver en tu interior y saber si sos salvo o no. No tengo un medidor de nuevo nacimiento o de no nuevo nacimiento. Eso es algo que solo Dios sabe con claridad. Mi capacidad en todo caso, como la de cualquier otro creyente, es en ocasiones juzgar los frutos de una persona y darle mi opinión a una persona en cuanto a lo que puedo lograr discernir. Miro lo que la persona pueda, cómo es y puedo decirle, mirá, no sé si sos, o sí, creo que sos. Esa capacidad no la tiene solamente por ser pastor. Todos los creyentes tienen la capacidad de juzgar y todos son llamados a discernir. A veces también, como parte del gobierno de la iglesia local, tengo la responsabilidad junto con el gobierno de la iglesia de confirmar o no la profesión de fe de alguien. Eso también. Pero en lo que respecta a determinar fehacientemente lo que pasa en tu interior, no es mi intención presionarte a hacerte dudar de tu fe por cualquier cosa o obligarte a que hagas caso a mi juicio. No puedo ni quiero hacerlo. Pero sí quiero llamarte con amor a que reflexione en cuanto a si estás caminando con Cristo o si tal vez solo estás viviendo una religión. Esto, como nos muestra 2 Corintios 13, 5, de que no tiene nada de malo exhortar a alguien a que se examine en cuanto a su fe, si se ven actitudes que no condicen con un creyente genuino. Esto es totalmente válido. Eso sí es válido. Por ejemplo, si no hay un compromiso con un grupo específico de cristianos en el marco de una iglesia local para amarlos y servirlos de manera concreta, si no hay eso, se tiene que encender la alarma. O si ocurre que en tu vida hay un patrón pecaminoso con algo en el cual no ves avances, creo que es necesario que dejes de lado el pensamiento de que tal vez sos un creyente que te está faltando mejorar, sino que reflexionen que tal vez no seas un cristiano genuino como vos pensás que eras. Y si tienen duda de esto, miremos lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 9 y versículo 14. En el caso de estos ejemplos, hay muchas otras situaciones, pero en este ejemplo, mirá, 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Entendés lo que dice ahí? Que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Por lo tanto, si estás practicando un pecado, la sirena se tiene que encender. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no amas de una manera concreta, sacrificial, a un grupo específico de hermanos en los cuales puedas demostrar ese amor que decís tener, y no se ve en vos ese tipo de situación, la alarma se tiene que prender. Pero, a ver, no te digo todo esto para que te deprimas y te vayas al mundo, sino para que sepas que en Cristo hay perdón y vida eterna. Que nunca es tarde y que Él te está extendiendo este llamado porque no quiere que te pierdas. Porque en definitiva, más importante que escuchar o no mi advertencia, es que tengas certeza en cuanto a tu salvación, pero que sea una seguridad basada en que realmente estás en Cristo. Y no en certeza en algo que no debería tener certeza en eso. Sino que tengas certeza de realmente tu salvación porque estás en Cristo. Porque al final de los tiempos, cuando estés ya en la presencia del Señor, eso va a ser lo único que importe. No si me hiciste o no me hiciste caso. No si reflexionaste o no reflexionaste en lo que te dije. Sino si estás o si no estás en Cristo.
Porque si no estás en Cristo, vas a pasar una eternidad en el infierno. Pero si hoy estás en Cristo, vas a pasar una eternidad junto al Señor. Pero si estás notando que tu caso es que realmente no notas que estés realmente en Cristo, bueno, te animo a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y que no esperes más, por favor. Finalmente, la tercera razón la tenemos en el versículo 3. La persona está en un problema muy grave cuando confía de que es salva por medio de una religión, porque al apoyarse en esa piedad falsa, en ese celo falso que tiene, en ese aparente celo por las cosas de Dios, lo que hace es minimizar el estándar de la justicia de Dios, que es el único que cuenta. Al confiar en su religión para ser salvo, y entonces está tranquilo porque tiene cierto celo por las cosas de Dios, entonces termina minimizando la justicia de Dios para poner la suya propia, y en esto comete grave error, porque la justicia que aquí importa es la de Dios, no la nuestra. Vamos a verlo aquí juntos. Dice, el pasaje concluye dando una situación adicional en cuanto a la actitud de aquellos que solo viven una religión. Fíjate, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como una consecuencia de lo anterior, se da un aspecto más que era muy notorio en el pueblo de Israel, que se podría considerar de la siguiente manera. Mirá, Pablo estaba orando por la salvación de sus compatriotas judíos. ¿Por qué? Porque sabían que tenía un celo aparente por Dios, pero que no era necesario. ¿Y por qué? Porque ellos no prestaban atención a la justicia de Dios, sino que poniendo en alto su propia justicia, le dieron la espalda a la justicia divina. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pensemos lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Dios es un juez justo. Todos sus juicios son rectos. Y también se nos dice que Él es santo. Por lo cual Él no puede pasar por alto el pecado de los seres humanos. Esto lo sabía cada persona que pertenecía al judaísmo. Todos ellos sabían de que Dios es santo, de que Dios es un juez justo, de que todos sus caminos son rectos. El estándar de Dios era claro. Levítico capítulo 11, versículo 45 dice, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios demandaba, santidad. Pero ellos con sus actos, los judíos, al igual que el resto de los seres humanos, no mostraban la obediencia que la justicia de Dios demandaba. Dios demanda perfección, pero ellos no eran perfectos, como ningún otro ser humano. Por eso Pablo, unos capítulos antes en esta carta, llegó a una conclusión que era muy obvia. Lo que él dice en Romanos 3:23 ya era obvio desde el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, con esto que está diciendo Pablo, que no nos alcanza por nosotros mismos a causa de nuestro pecado para llegar a la medida de la justicia que Dios requiere. No nos da para llegar a esa justicia, a ninguno. Por eso se necesita de manera imprescindible un Salvador que tenga en sí mismo una justicia perfecta que nos pueda brindar, porque nosotros no la tenemos en nosotros mismos. Ahora, ¿cuál era el error tan tremendo que cometían los judíos? Que en vez de reconocer la bancarrota espiritual, al no poder llegar a la medida dispuesta de Dios en cuanto a su justicia, o sea, la vara estaba acá y ellos no llegaban, y estaba puesta ahí arriba a propósito, ¿para qué? Para que reconociéramos que estábamos perdidos y pudiéramos clamar a Dios pidiéndole misericordia y nos salvara. Lo que hicieron ellos, ¿sabe qué fue? Bajar la vara. La bajaron. En vez de considerar la vara donde estaba, la quisieron reducir. La bajaron. ¿Para qué la bajaron? Para entonces poder dar la talla. Ignoraron la evidencia clara que la única justicia válida era la que Dios podía darle, ya que solo Él es perfecto. Y en vez de humillarse y por medio de la fe y el arrepentimiento clamar a Dios por salvación, como lo hizo por ejemplo David, ¿se acuerdan? Salmo 32:5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta era la actitud que se esperaba. Bueno, en vez de eso, se conformaron con fijar ellos mismos la regla de cuál era la justicia que hacía falta para ser aceptados por Dios. Una justicia imperfecta, pero que ellos consideraban que era suficiente. ¿Ven? Cambiaron una justicia por la otra, bajaron la justicia de Dios, porque entonces sí dijeron, bueno, ahora esta justicia está a nuestra altura, entonces estamos bien. ¿Y cómo lograron hacer eso? ¿Cómo idearon este plan? ¿Qué hicieron para lograr eso? Bueno, torcieron las escrituras para acomodarlas a sus imperfecciones o agregando normas propias que se ajustaron a sus ideas personales. Eso es lo que hicieron. Justificaron así sus malas obras y su bancarrota espiritual para entonces acallar sus conciencias. Se dijeron a sí mismos, bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos cumplir con esto de mentir. Bueno, dejemos esto de lado. A partir de ahora es pecado no usar corbata, porque esa es más fácil. Nos ponemos corbata y ya está todo bien. Idea de hombre. Pero claro, con eso nos sentimos más cómodos. No nos resulta tan difícil como lo otro. Pero con esa actitud cometieron un error imperdonable. Con esta decisión que tomaron, definieron no someterse al estándar de la justicia de Dios, que en definitiva es la única que vale y por la cual todos vamos a ser juzgados. No vas a ser juzgado por la justicia que vos establezcas, sino por la que Dios estableció. Esa es la justicia por la cual un día vas a estar ante la presencia de Dios. Ahora, de acuerdo a esta explicación, se puede comentar el tercer motivo de por qué es tan grave confiar de que se puede ser salvo por una religión. Porque entonces al apoyarse en una piedad aparente, la persona termina minimizando la justicia perfecta que Dios requiere para estar en correcta relación con Él. Como el ser humano no se puede salvar por una religión o por querer cumplir con todos los mandamientos bíblicos, entonces le quedan dos caminos. Uno, ¿cuál puede ser? Arrepentirse de su maldad y creer en el Evangelio. Pero ¿cuál es la otra opción? Bueno, para sostener su seguridad necesita bajar los estándares de la justicia de Dios a la suya propia, a la que pueda llevar a cabo. Son las dos opciones. Un ejemplo. Si la palabra de Dios te dice, por ejemplo, en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo, ¿no? Ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo. Es claro, simple, sencillo, entender eso, amarás a tu prójimo. Bueno, te das cuenta de que casi nunca vas a poder obedecer este mandamiento y que por lo tanto estás perdido. Entonces, si fueras un religioso, ¿qué haces? Torces este mandamiento y lo adoptás a tu propia conveniencia. Y ahora el mandamiento que era, amarás a tu prójimo, lo cambiás y ahora empezás a decir, como decían los religiosos de la época de Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Inciso B, aborrecer. Ve cómo cierra por todos lados esta idea, porque decís, bueno, entonces, si ya hay alguien que no me banco, lo declaro mi enemigo y ya me libré del hecho de tener que amarlo. O sea, el Señor Jesús dice en Mateo 5:43, oíste que fue dicho, no la Biblia, era la tradición religiosa, la tradición que habían traído de los líderes religiosos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era justamente bajar el estándar de la justicia de Dios. Esa modificación te va a dar tranquilidad porque se vuelve más fácil de cumplir. Pero el problema es que no es lo que Dios determinó que es recto. Esto es lo que el Señor confrontó entre los muchos que lo escuchaban. Mostrarles que ser aceptados, para ser aceptados por Dios, necesitaban una justicia mayor que la de los fariseos. Y que claro, porque justamente los fariseos se creían que eran los más santos. Él le dice, no, ¿qué santo? Usted necesita una justicia más grande que esa. Él le dice esto, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos a veces decían cosas que eran correctas, pero a veces también decían cosas que no eran correctas, e incluso decían cosas correctas y cosas incorrectas, pero no hacían ni las correctas ni las incorrectas. Todo lo que decían no lo hacían después, no lo cumplían. Esto es lo que dice el Señor en Mateo 23, del 2 al 4.
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. El Señor está siendo irónico diciendo, ellos se sientan, no ahí como en la escuela de Moisés, porque la tienen re clara con la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Todo lo que sea correcto, háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta es la actitud del religioso. Dice, pero no hace. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. O sea, en definitiva, el corazón del que solo vive en una religión, lo que va a terminar haciendo, ¿saben qué es? Va a diezmar la menta, el comino y el eneldo, pero va a pasar por alto la justicia, la misericordia y la fe. Va a terminar ese religioso colando el mosquito, pero dejando pasar el camello en su propia vida. Esa es la actitud del religioso. O sea, va a ser capaz de meterle ficha a lo que le parezca más conveniente a su propia justicia, apartándose de la voluntad de Dios para justificar su actitud errada. Eso es lo que pasa con el corazón del religioso y por eso es tan peligroso confiar en una religión. A alguien que se veía justo a sus propios ojos, Jesús tuvo que ponerle delante de su rostro la realidad de que no era tan justo como pensaba. Una persona, un hombre se presenta delante de Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor lo mira y le dice, bueno, ¿conocés los mandamientos? Claro, sí, bueno, le da el mandamiento. Y él dice, Mateo 19:20, este hombre una vez que Jesús le dice los mandamientos, este hombre dice, uy, ¿qué tendría que haber dicho? Uy, sí, son difíciles, Señor, soy un pecador. No, ¿qué dice él? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Un mentiroso de acá a la China. ¿Quién guarda todos los mandamientos desde su juventud? Nadie. Es imposible. Pero él se creía muy justo. Él le dice, bueno, todo esto ya lo guardé. A ver, pasemos a otro nivel. ¿Qué más me falta, Señor? Como diciendo, ya en materia rendida esto, yo ya estoy más alto, yo ya estoy para más cosas, yo estoy ya para... No me venga con el evangelio, yo ya pasé esto, ¿no? Y él pensaba esto. Bueno, Jesús le dijo, si quieres entonces ser perfecto, andá y vendé lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Un solo mandamiento le dio, uno solo más. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven no solamente estaba fallando en este pecado, este joven había fallado en todo. Y principalmente su problema era que había confiado en una religión y creía que entonces no le faltaba nada, pero en realidad le faltaba todo. Al ir terminando esta sección, yo creo que cabe decir que pienso que este asunto tan triste que estamos viendo acá en la época de Pablo no solamente quedó reservado para el primer siglo. Yo creo que hoy esta clase de actitudes también se observan en los ámbitos evangélicos, no solamente para el judaísmo, no solamente. Hay gente que se pone re intensa, por no decir otra cosa, re pesado, por querer defender algunas doctrinas bíblicas, ¿no? Intentan demostrar qué es lo que ellos dicen, por ejemplo, en la escatología, ¿no? Se ponen re pasionales, que convencer a todo el mundo en cuanto a su escatología. Son tan pasionales, tan fervientes con eso, pero no pueden obedecer un mandamiento tan simple y sencillo como, no dejes congregarte. No, ahí te ponen excusas y empiezan a mencionar un montón de cosas. O sea, querés convencer a todo esto de tu escatología, está perfecto, pero ¿y este otro mandamiento? Bueno, pero, ¿viste? No saben qué decirte. Hay otros a los que el tiempo les pasa y no hacen nada para abandonar un pecado que los tiene atrapados. A veces incluso terminan sacando de contexto pasajes bíblicos para no reconocer su error, sin considerar que Dios es santo y que demanda santidad a aquellos que le siguen. A veces pasa incluso que tuercen las Escrituras. Me ha pasado de hablar con una persona que simplemente al marcarle que la Biblia enseña que es mandatorio, que Dios nos manda,
que manda para la vida de él y para todo creyente, la interacción con otros creyentes que puedan discernir en cuanto a si sus obras son buenas o no, o sea, que lo ayuden en esto de los mandamientos de unos a otros. Le he marcado eso, simplemente lo que la Biblia dice, algo sencillo, que necesito ser exhortados unos con otros, que necesito que me alientarnos unos a otros, que necesito aconsejarnos, orar unos por otros, y para eso necesito interactuar con otros, porque si no, no se puede unos a otros, si no interactúo. Bueno, esa persona me dijo, mirá, yo no creo que haga falta ese mandamiento. Si yo me estoy equivocando, el Espíritu me va a convencer de que estoy pecando, o Dios me va a disciplinar. Claro, es verdad que el Espíritu Santo nos convence en cuanto a nuestro pecado, nos constriñe. Es cierto que Dios me va a disciplinar, pero eso no quiere decir que lo otro no era cierto. ¿Ves que es tan sutil que es a veces engañarse? Es tan fácil a veces. Por eso es tan peligroso el tema de la religión. Hay otro riesgo latente también, del que yo creo que tenés que cuidarte, ya que está arraigado a tu carne, incluso aunque seas un creyente genuino. ¿Cuál? El querer imponer tu propia justicia como un medio para ser más aceptado por Dios y no mantener tu justicia solo en la gracia de Dios. No mantener tu confianza solo en la gracia y querer en todo caso poner tu justicia para ser aceptado por Él. Ahora, ¿por qué alguien tomaría esta decisión? ¿Por qué alguien quisiera imponer su propia justicia? Bueno, porque yo creo que nuestro orgullo queremos en ocasiones vernos nosotros mismos mejor de lo que somos. Queremos poner nuestra justicia porque creemos que somos mucho mejor de lo que algunos nos dicen o de lo que la Biblia nos dice. No queremos humillarnos y reconocer que no somos tan buenos como decimos ser y que además somos dependientes de Dios. Y por eso tropezamos en muchas ocasiones con nuestra soberbia. Nos olvidamos que justamente la Biblia nos manda que seamos humildes. Dice en 1 de Pedro, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque nos olvidamos a que se nos manda a que reconozcamos que lejos del Señor, separados del Señor, no podemos hacer nada. A que reconozcamos que no nos tenemos que gloriar en nada más que en la cruz de Cristo, como decía Pablo, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y a que nuestra manera de andar como creyente tiene que ser sostenida por la gracia y por el poder que Él da. Porque solamente así vas a poder tener una vida que sirva a Dios de una manera constante y de acuerdo a su voluntad. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos anima a poner nuestra fe y nuestra confianza donde tiene que ir, que solamente en Cristo. Que no confiemos en nuestra religión, que no confiemos en querer poner nuestra propia justicia, sino saber que la única justicia que vos aceptás es la de Cristo. Y que esa justicia la recibimos por gracia y que eso nos tiene que hacer vivir en gracia. Señor, ayudá si hay alguien que está aquí en este lugar, estaba viviendo una religión y ahora se está dando cuenta de que en realidad no te conoce, obra en su corazón, llevarle un arrepentimiento y una fe genuina y que Él pueda conocerte de verdad. Y si hay alguien aquí que está luchando con estas cosas, ayúdalo y obra en su vida para que pueda vivir de una manera que vos te agrade. Bendecí este tiempo final de canciones y que podamos alabar y bendecir tu nombre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.